No, pues por si las dudas. Bueno, sí. Yo tengo pila, pero por si las dudas, ¿no? Son la cabeza 39. Hola, ¿cómo están? Completa, ahora sí. Bueno, hoy tenemos la charla de artista con Cise, o algunos, porque algunos conocen como profesora de pintura. Voy a leer su semblanza. Cise Iracema, Ciudad de México, 1987. Artista visual y docente. Estudió artes visuales en la UNAM y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. El trabajo reflexiona acerca de los conflictos de representación en la pintura occidental en relación con las tensiones genealógicas entre los saberes locales no legítimos de la educación sentimental y el arte oficial. Formó parte de la clínica de revisión de portafolios por Jorge Maki en el MUAC en 2014. Su trabajo ha sido expuesto en Notes of Archaeology, Forgery, Iconoclasm, Displacement en Presgate Gallery en Berry Center, Nueva Jersey. Eje neovolcánico, aproximaciones artísticas al paisaje ígneo en el MAM. Esa sigue, ¿no? Sigue. Se quita hasta el viernes. Hasta el viernes. Yo era muy bueno tirando piedras en la tallera Cuernavaca en el 2020. Excepciones normales, arte contemporáneo en el Museo Jumex, Ciudad de México. Terra Preta en Proxico, Nueva York. Atmos Solid Light, New Work from Mexico en Casmin Gallery en Nueva York. Delirios urbanos en el Cuarto de Máquinas, Ciudad de México, 2017. En 2020-2021 fue artista comisionado para la 14ª Bienal FEMSA Inestimable Azar. En 2022 realizó la residencia artística del programa Air Montreux en Suiza con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues muchas gracias por estar aquí y por enseñarnos tu obra. Y pues un aplauso para darle la bienvenida. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a los candidatos? Yo creo que esta podría. Bueno, ¿ustedes ven bien? ¿Ven bien? ¿Sí ven bien? ¿Sí? Dormir bien, ¿no? No se puede. Sí, pues por Dios. ¿Sí? No. A mí no, gracias. Aquí, No, yo sí necesito ver, gracias. Yo no puedo dormirme. Muchas gracias por estar aquí, por venir a escucharme. Muchas gracias a Miguel, a Nur, a los estudiantes, que algunas les conozco, otros no, a Paula, ¿no? Olvidé el nombre del profesor de escultura, pero hola, Mario. Mario. Yo soy muy nueva aquí, entonces estoy muy perdida y lamento llegar tarde. Bueno, es muy raro cuando te leen el CV antes de hacer una presentación, porque eso como que genera una postura y un horizonte desde el cual se va a hablar todo, ¿no? Como difícilmente estoy de este lado, casi siempre estoy en la butaca. Entonces, a mí me gusta mucho observar esos pequeños rituales que ocurren dentro de la escena artística y que forman parte del decoro, ¿no? Todas esas cosas que se deben hacer, como leer tu CV antes de presentarte, Y digo que todas esas cosas son importantes cuando se hace justamente una dinámica de presentación, porque no sé si eso predispone a cómo vas a ver las imágenes, ¿no? De alguna manera, siempre me gustó leer esa parte de John Berger, ¿no? De cómo lees las imágenes, de qué modos ves las cosas. Y para mí esa es una pregunta importante para hacer las cosas, ¿no? Entonces, algo que tomé de esa lectura para hacer mi propio trabajo y construir mis métodos y mis metodologías al respecto era construir
un modo de ver que me llevara a ciertos modos de hacer que me convinieran a mí. Para mí ese es básicamente el problema de la producción, cómo hacer algo y, no sé, el para qué hacer algo va de la mano con el cómo hacerlo. Y bueno, puse esta pintura en específico porque es muy importante para mí, porque ese fue el primer cuadro que yo pinté cuando entré a la Esmeralda y tenía 25 años en aquel entonces. Iba a cumplir 25 años. Y fue la primera pieza que realicé como una obra tal cual. Anterior a ella hice muchos ejercicios, estuve estudiando mucho tiempo en la UNAM y no hice producción. Entonces tardé mucho tiempo en entrar a la producción, tardé 7 años en hacer producción antes de, ¿no? Entonces a los 24, 25 comencé y esa fue mi primera pieza y me sigue gustando mucho. Entonces cuando todo falla, cuando todo sale mal, siempre regreso a ver ese cuadro, como para sentir que, bueno, todo está muy mal, pero siempre podría estar peor, ¿no? Entonces intento pensar que cuando esa pieza se terminó y cómo se construyó, como muchas cosas se acoplaron en mi vida profesional sobre todo, ¿no? Cosas que eran importantes que se acoplaran para poder generar una producción, ¿no? Situaciones de clase, situaciones de economía, situaciones sociales, familiares, personales, como que se acoplaban en ese momento. Y esa fue mi primera pieza y fue parte de una exposición individual que realicé en La Esmeralda que se llamaba Canasta Básica y que era una exposición sobre mi alacena y mis cosas dentro del cuarto donde yo estaba viviendo, ¿no? Porque básicamente en el cuarto donde vivía lo que tenía era un botiquín y una alacena, mi cama, ¿no? Y todos mis productos pues eran de consumo personal y eran comestibles y eran desechables, eran cosas de salud, higiene, comida, todo era comida enlatada. Entonces toda mi exposición individual giraba en torno a representar esos objetos. Hice un retrato de todos ellos y realicé haciendo polípticos. Polípticos quiere decir que son muchas obras que hacen una sola pieza, ¿no? Una pieza hecha de muchas piezas, por así decirlo. Y para mí ese fue como el comienzo de hacer una producción. En ese entonces estaba muy interesada en hacer este tipo de representación mimética como esta, ¿no? Esta era parte de una serie de 29 piezas. Al final la exposición tuvo un acumulado de 72 obras y yo estaba como muy feliz de haber podido terminar 72 piezas, ¿no? Entre cuadros y dibujos. Sentía que era algo que no había podido hacer cuando era joven. Entonces me sentía muy, muy, muy realizada de haber logrado eso. Bueno, yo les cuento todo esto porque ustedes son estudiantes y para mí es muy importante que ustedes tengan una idea de lo que pasa en la vida académica, pero también en lo que pasa cuando estás y luego sales de la vida académica, ¿no? La escuela es algo así como un segundo hogar para mucha gente y también termina, ¿no? El tiempo de la escuela termina y para mí eso era muy frustrante cuando yo empezaba a ser artista, porque no sabía qué hacer después de que terminara la escuela. Y cuando terminé la escuela volví a la escuela de nuevo y por eso estudié la Esmeralda, ¿no? Porque no sabía cómo despegarme como de ese arraigo y lo que pensé es cómo volver a estudiar la escuela cuando ya estudié la escuela. Así que visualicé mi estancia en la Esmeralda como una especie de residencia, ¿no? Para que fuera divertido para mí y no fuera como una cosa tan aburrida, pero también tan cajita de volver a hacer la escuela y volver a pasar por los mismos baches o por los mismos aciertos. Así que vi la escuela como una especie de residencia donde había que hacer cosas, había que pensar cosas y había que discutir muchas cosas, ¿no? Entonces, la mayoría del tiempo lo que hacía dentro de estos talleres era conversar. Conversaba con mis profesores, conversaba con mis compañeras, conversaba con todo el mundo. Entonces, los talleres eran espacios de debates, eran ágoras, básicamente. Y la producción se llevaba a cabo en la casa, ¿no? Porque en la escuela era imposible hacerlo, Miguel no me dejará mentir. La escuela es muy precaria, la Esmeralda tiene cosas que envidiaría de aquí, ¿no? Como el tener internet, por ejemplo, y un proyector en cada salón. Pero además de eso, pues no hay bancas y tampoco a veces hay caballetes, no hay muchos recursos como los hay acá.
Entonces, para mí la manera más fácil de vivir la escuela y transitarla era encontrar un espacio donde discurrir que no es otra cosa que crear un discurso, donde hablar con alguien. Y lo demás, pues, lo hacía por mi cuenta, ¿no? Estas son fotos de cuando hice esa exposición. Y, no sé, aún me gusta. Me gusta porque la hice con mucho afecto, como que sentía mucho cariño por todo el trabajo que estaba haciendo. Y siento que de alguna manera ese cariño se ha ido perdiendo a veces, ¿no? Entre el trabajo, la presión, la docencia, la precariedad en sí, de lo que sea, te lleva a perder un poco a veces el gusto por hacer lo que en un principio te daba el gusto por vivir lo que sea. Entonces, como que siempre vuelvo a estos lugares y me parecen bellos desde el punto de vista donde los hice sin ningún tipo de apego institucional, o no los hice justamente porque quería ganar una beca, o no los hice para hacer una ponencia, no los hice para exponer en el MAM. O sea, como que eran proyectos que los hice porque necesitaba hacerlos, y siento que eso tiene mucho valor, ¿no? Entonces, para mí eso es vital compartírselos, porque fue algo que hice durante la escuela. Y usaban mis estudios de color para hacer mis bodegones. Y bueno, algo que siempre he hecho es hacer naturaleza muerta. Es lo mío, me gusta, me apasiona. La mayoría me encasilla a decir que soy pintora, pero en realidad no lo soy. Me gusta más creer que de repente sí soy artista, no tanto porque no me guste la pintura, sino porque la pintura conserva y sostiene otros discursos que a mí no me gustan. Y uno de los discursos que más sostiene es el de el lienzo, ¿no? El amor al lienzo, el amor a la bidimensionalidad. Y a mí lo que más me gusta de la pintura es su parte tridimensional. Yo creo que la pintura que pinta otros objetos siendo a sí misma una pintura es un problema como ontológico, ¿no? De qué es la pintura, ¿no? Y esos problemas no se resuelven dentro de la bidimensión, se resuelven dentro de la tridimensión o dentro de una polidimensión, ¿no? O sea, la pintura es afectada por el tiempo, por las personas, por su contexto político, por factores geográficos, por todos, ¿no? O sea, me parece risible cuando llevas bidimensión y tridimensión, como si la bidi largo y ancho y tridi fuera largo, ancho, alto, y entonces la vida es ajena a esas dimensiones. Para mí eso no tiene sentido. Entonces, para mí los objetos del arte que forman parte de un contexto específico están atravesados por una infinidad de dimensiones, ¿no? Dimensiones afectivas, dimensiones sociales, políticas, geográficas, eso lo afecta. Entonces, para mí la pintura es también un objeto que es afectado por todas estas cosas. Por eso no creo en su bidimensional y no me entrego en esa bidimensional. No me preocupan los temas, ¿no? No me preocupa, no sé, si el lienzo mide 4x4, si la técnica es la más correcta, ¿no? Esas cosas son importantes en medida en que quieres decir algo y cómo quieres decirlo, y para mí eso es valioso en medida de cómo funciona y cómo lo puedo decir. Pero de ahí en fuera me parece vacío si no tiene una relación contundente. Y por eso no le presto atención al esquema de la pintura en ese aspecto, sino en su aspecto tridimensional, que para mí fue muy valioso cuando lo encontré en los brasileños, ¿no? Cuando lo encontré en Hélio Oiticica, en Lilla Pape, en Lilla Clark, ¿no? Cuando veía como la parte tridimensional del materialismo en esas obras, ¿no? O sea, para mí eso es lo que tiene lugar. Y, en fin. Ahora sí, les voy a poner esto, que nunca entiendo cómo funciona, pero creo que es así. Bon. Yo pues he realizado muchos proyectos. Aquí les puse algunos que me parecen interesantes, consistentes, de lo más actual hasta un poco lo más pasado. Entonces, esto es un proyecto que estaba porque lo quitan el viernes, estaba en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, el MAM, y formó parte de una invitación que me hicieron a principios de año para estar en Salón ACME, que es una plataforma de ferias de arte joven o emergente en la ciudad, y me invitaron para ser parte de algo conocido como el Pabellón de la Ciudad de México, como si eso fuera viable y posible, además de que era muy petulante como la convocatoria,
como que ninguna de las que estábamos ahí, todas éramos chicas, estaba contenta, ¿no? De formar parte del pabellón de la Ciudad de México en la Ciudad de México, ¿no? Era como una redundancia incómoda, ¿no? Porque algo que se destacaba en el Salón ACME durante esa temporada es que invitaba un estado fuera de la Ciudad de México. Entonces, autoinvitarse fue realmente un chasco, ¿no? Entonces, la curadora se le ocurrió que en lugar de hablar de un estado invitado, habláramos del paisaje en la Ciudad de México y de cómo construíamos la Ciudad de México a partir de una diversidad, ¿no? Donde no todos los que estamos viviendo en la Ciudad de México somos de la Ciudad de México, hay gente que viene de Argentina, hay gente que viene de Perú, gente que viene de Centroamérica, hay gente que viene de Monterrey, entonces como que ella hablaba de el fluir de la Ciudad de México como un espacio donde ocurren cosas. Y yo hice esta pieza porque yo me ciño, no hago paisaje como tal, pienso todos esos géneros siempre desde el lugar donde me es cómodo y para mí la naturaleza muerta es mi lugar cómodo, por así decirlo. Entonces, si tengo que hablar del paisaje, lo hablaré desde sus partes. Y para mí sus partes pues era la flora, que bueno, yo vivo en un lugar muy retirado del centro de la Ciudad de México, vivo cerca de Milpalta, entonces esa es una ciudad y luego está la ciudad subterránea y luego está la ciudad del centro y la ciudad de las periferias, entonces yo soy de las periferias. Y para mí el paisaje es importante en tanto que tiene cosas que lo habitan y el paisaje en sí mismo como que es un protagonista, ¿no? Y realicé esta serie, este proyecto que son flores de papel, es un herbario y lo tomé un poco inspirado en una práctica familiar. Mi mamá durante mucho tiempo trabajó la tarjetería española, que es una manualidad, una técnica de manualidad que se hacía durante los años 90 para hacer ramos y coronas de flores para las quinceañeras. Entonces mi mamá hacía eso para ganarse la vida y yo aprendí a hacer tarjetería española como quien aprende a hacer fieltro o macramé, lo que sea. Entonces yo aprendí a hacer eso y decidí hacer un herbario con esta técnica que se usa mucho justamente para hacer flores. Entonces lo que hice fue dividir en varios tiempos lo que me interesaba decir. Entonces, por un lado, lo que me interesaba de las flores o de la flora en general era esta idea concebida de cómo hay hoy en día un vuelco por la naturaleza, un vuelco por creer que el mundo no se acaba, ¿no? Solo se transforma. Entonces, para mí todas esas cosas son como un tanto alienantes, ¿no? Y yo lo que consideraba es que en realidad muchos de estos objetos lo que van a hacer es llenar los huecos pues de muchas cosas que muy pronto no vamos a ver, ¿no? Entonces por eso decidí hacer este prop o esta pieza que es hasta cierto punto escultórica, pero todo el papel está modelado a mano y está pintado con óleo. Entonces el acabado del pintar papel vegetal al óleo hace que se vea terciopelado. Y bueno, lo que tiene dentro son semillas, entonces son como emulaciones de plantas, ¿no? Y los diseños los tomé de un libro que a mí me gusta mucho, que le pertenece a Helen Fowler, que era esposa de Juan O'Gorman, que es un arquitecto, pintor muy famoso. Entonces su esposa no es tan famosa, pero ella dibujaba, era botánica, dibujaba muchísimo y lo acompañaba en sus viajes de expedición y tenían juntos una casa que se llamaba como La Cueva, ¿no? La casa de Juan O'Gorman, que era una cueva muy rara donde estaba hecha de tezontle y la habitaban de ahí muy raro y con el tiempo pues esa casa se destruyó por otras razones, pero me interesaba mucho como el quehacer de Helen Fowler. Entonces tomé su libro de botánica y de ahí saqué las flores, ¿no? Que son flores de la Ciudad de México o de México en general. Yo siento que son, por haberlas estudiado, son más del centro que de México en general, ¿no? No hace esa acotación, pero es evidente. Eh, y la mayoría de las plantas, las flores que pone ahí, bueno, habitan en el área donde yo vivo, ¿no? Y se dan muy bien ahí porque vivo en un área donde se explota el tezontle. Entonces vivo cerca de la Sierra Santa Catarina y toda esa sierra es muy famosa en la Ciudad de México porque tiene basalto y tezontle que se explota desde que se fundó Tenochtitlan. O sea, su explotación no es algo nuevo. Y todas esas flores crecen ahí, son temporales. Entonces,
cada vez hay menos flora, ¿no? Debido a la explotación y que se acaba la mina. Entonces, para mí, buscar nombres específicos para condicionar lo que ustedes vean o lo que la gente vea es importante. Entonces, esta pieza o esta serie de obras se llama Vegetación de utilería para una utopía posapocalíptica, ¿no? O sea, dando por entendido que el mundo sí se va a acabar, tal lo menos el mundo que conocemos o cómo lo conocemos, y para mí estas representaciones de la naturaleza son las que van a imperar sobre la naturaleza, un poco. Y hay como una cosa como de humor negro también, pero esto es una intervención a muro. Adentro del muro hay lo que se conoce como el foam o una pasta floral, que si ustedes han ido a bodas y esas cosas, es una cosa verde que le ponen agua y ahí ponen las flores, ¿no? Entonces, la goma floral está detrás, hicimos una incisión en la pared y ahí pusimos las flores como si se tratara de una casmofítica. Las casmofíticas son estas plantas que ustedes ven saliendo entre las piedras o saliendo entre el piso, ¿no? Que fuerzan la dureza de la roca o del muro y lo que hacen es abrirla, ¿no? La fuerza de la raíz o de la planta hace que se abran grietas, ¿no? Entonces lo que hice fue una simulación de eso con estas plantas que estaban como súper estáticas y que están siempre en flor, ¿no? Para mí eso era como algo que se opone a la naturaleza, ¿no? Siempre como en un espacio congelado y perfecto donde mantienen como esa aparente belleza. Y por otro lado, me interesaba el papel vegetal porque es traslúcido al mismo, como que más o menos tiende a ser opaco también, pero cuando pones las luces se generan ciertas transparencias, ¿no? Entonces me interesaba esa parte espectral también y por eso la iluminamos de manera que se generaran ciertas sombras. Y era importante usar papel porque las flores son una fibra orgánica y el papel también es una fibra orgánica. Entonces para mí había como una cosa simbólica ahí de cómo el papel, que es una fibra orgánica y que ha dejado de ser una planta, vuelve a ser una planta a partir de un gesto poético. Y bueno, esto era como una especie de mi interpretación de hacer una pintura tridimensional, ¿no? Que adquiere fondo, largo, ancho. Aquí están como sobre unas plantas, son como, estas tienden como más a ser una escultura, pero para mí siguen siendo pinturas. Y están sobre algunas unas piedras pues de basalto, ¿no? Y piedra volcánica que traje de la mina, de la parte de la mina donde están todo desgajado. Las limpié y las traje y las intervine con flores, ¿no? Como si fueran jardineras o maceteros, ¿no? Me interesaba como esa parte extraña de la dureza y de la fragilidad del papel en la que estaba hecho. ¿Voy bien? Bueno. Y bueno, así como hago esta serie, hago otras en paralelo. Tengo muchas series abiertas en paralelo y las expongo regularmente o procuro descansar una cuando expongo la otra. De esa manera como que el tiempo me rinde mejor, ¿no? Yo no soy un artista de estilo, o sea, no tengo un estilo propio que puedan ver claramente como una forma que se repite, ¿no? Constantemente, con una salida que se repite. Para mí lo que se repite es lo que significa un poco dentro, ¿no? Toda mi preocupación plástica gira en torno a cosas que están ausentes o que se ausentan de alguna manera. Y entonces lo que hace el trabajo es ser una representación, es decir, hacer presente a algo que está ausente. Y las series se caracterizan por eso cuando las miras así. Esto se llama réplicas para una colección personal o propia. Y es una serie que empecé en 2019 y que sigo produciendo. Y tiene el concepto de piñata. Yo, no sé, no hago escultura, perdón, siempre quise, pero de alguna manera nunca fui buena con la tridimensionalidad, se me escapa, si la pienso como tridimensionalidad. Entonces, lo que hago, esta exposición está en New Jersey, y lo que hago es que veo muchas imágenes, me gusta mucho navegar en internet y ver las colecciones de los museos de antropología para ver cuáles son sus colecciones. No siempre puedo visitarlos, entonces veo las colecciones y me fijo mucho en de dónde pertenecían. Entonces, casi siempre los objetos no pertenecían al área donde se encuentran estos museos de arqueología y de antropología, ¿no? Son piezas que se han
extraído de algún lugar y se han llevado ahí, y ahí se acumulan, y ahí se concentran. Entonces, me gustan mucho los chismes que ocurren alrededor de eso, ¿no? Porque sí son chismes. Uno de los chismes que más me gusta ahorita es el del Museo Británico, que tiene este problema de que se han robado muchas cosas dentro de sus acervos, y entonces muchos otros países están alegando que les devuelvan sus cosas porque el Museo Británico siempre ha dicho que las tiene bajo resguardo y mejor las tienen ellos en resguardo buena onda a que dárselas a otro país, a Egipto, que las vais a perder, ¿no? Que pues, como no tienes infraestructura, pues mejor te las guardo yo, ¿no? Entonces, entre otras cosas que tienen que ver con el patrimonio, con ciertas cosas de historia y ciertos derechos de lo que entra y sale de un país. Pero lo cierto es que debido a esa situación, pues Egipto le dice, ¿qué onda, Tate? O sea, te están robando a fondo, ¿no? O sea, mejor devuélveme mis piezas antes de que alguien se las lleve, ¿no? Entonces me gustan mucho como esas historias que surgen en el almacén, por así decirlo, ¿no? Las historias que surgen tras bambalinas, pero que forman parte de la historia de las colecciones. Y yo decidí hacer una colección de réplicas, una colección personal, haciendo énfasis a lo que pasaba en México al principio cuando se fundó el Museo de Arqueología y de Antropología, que todas las piezas que tenían le sacaron moldes. Y entonces después los arqueólogos les dio el tamafá porque dijeron, ¿cómo que sacaron moldes? ¿No? Y todas las piezas destruidas después de sacar los moldes. Pero gracias a ese gesto se generaron réplicas. O sea, hay réplicas de las piezas que ahora se encuentran en el Museo de las Culturas en México, en la ciudad. Pero ahora es impensable que tú puedas hacer una réplica, o sea, un vaciado, sacar un molde para una pieza original arqueológica. Es impensable. Y cuando tú expones en una exposición donde van a meter este tipo de material, tú no puedes estar en sala, ¿no? No tanto porque la respiración le vaya a hacer daño a la pieza, sino por este control excesivo que se tiene sobre los patrimonios, ¿no? Entonces, siempre que hay una exposición donde mezclan arte contemporáneo, arte moderno, arte el que sea, con objetos arqueológicos o de arte vernáculo, se divide en dos partes la exposición, ¿no? No conviven en tiempos de montaje, ¿no? Para evitar cualquier tipo de robo, hurto, accidente, lo que sea. Entonces, yo pensaba mucho en el poder de las réplicas, ¿no? No como vistos como algo negativo, donde la réplica siempre se ve como el original, no es el original y por tanto vale menos. Entonces, para mí como esa cuestión de hacer una réplica que pueda tomar el lugar de la original teniendo un valor a partir de que es exhibido y se genera en ciertos círculos de discusión, se vuelve original, ¿no? Desde otro lugar. Pero sobre todo me interesaba a nivel como dispositivo, como algo que puede ser juguetón. Entonces, estas piezas están hechas de papel maché y son como pequeñas piñatas precolombinas, en mi opinión, ¿no? O sea, podrías llenarlas de dulce. Son muy ligeras porque son de papel y la idea es generar una imitación. Y en esta imitación hay una especie de restauración del objeto. Siempre que vas al museo de arqueologías, todas las piezas están dañadas y están como en un velo muy específico, ¿no? Llenas de una pátina del tiempo que no es otra cosa que su valor de culto. Y siempre que las restauran, en realidad la gente se choquea mucho. Cuando hicieron como esta restauración de la Capilla Sixtina, la gente estaba muy enojada porque le quitaron toda la mugre a estas pinturas que estaban allí. Y entonces Miguel Ángel usaba muchos colores chillantes, o sea, amarillo limón para el vestido de fondo. Pero como llevaba muchos años sin ser limpiada, pues se veía como un amarillo Nápoles, un color como cenizo. Pero cuando hicieron esa limpieza y quitaron toda esa pátina, que no es otra cosa que mugre, pues de repente la gente estaba muy triste, ¿no? De saber que pues Miguel Ángel también era medio guarrón y entonces le gustaba usar amarillo limón, ¿no? O sea, eran colores importantes porque también había algo del manierismo ahí, ¿no? O sea, o usaba unos rosas así geniales, pero no se veían, no se alcanzaban a ver porque estaba esta mugre que se forma pues de la gente, los ácaros, yo qué sé, ¿no? La mierda de las palomas, lo que sea, forma parte del ambiente y eso hace que las obras pues se vean cafezosas, se vean extrañas. Y la cosa es que cuando los restauradores llegan y hacen esas modificaciones, la gente siempre queda muy insatisfecha porque lleva años viendo esos lienzos y años viendo esas imágenes o esas piezas precolombinas despostilladas, sin color, sin nada. Entonces, cuando vuelven a ser pintadas y restauradas, adquieren otra dimensión, una dimensión muy distinta. Y eso cambia la manera en la que son percibidas. Entonces, a mí me interesaba generar esas piezas como si fueran nuevas, ¿no? O sea, con el color, no así la pieza despostillada, sino cómo se veía esa pieza antes de. Y entonces cuando te metes a estas páginas de internet, te dicen más o menos qué patrones tenían o cómo era, o te dicen, ah, eso es un tripoide. Se ve como que no es un tripoide porque le faltan dos patas, pero es un tripoide. Entonces yo hacía el tripoide
y de alguna manera me inventaban las medidas, porque ahí siempre te ponen 1 o 2 medidas, pero nunca te dicen si es de fondo, si es de largo, luego a veces falta una. Entonces yo intentaba hacer ese juego de ojo para generar una nueva escultura de esas que yo estaba viendo, y están pintadas con pigmentos naturales, con achiote, con cúrcuma. Me interesa como ese grado de la pintura efímera, por así decirlo, ¿no? Me interesa que no dure. Me gusta mucho esa frase de Bajes que dice que la vida no dura y el arte no dura. Entonces yo me ciño como en ese lugar de mi creencia con el trabajo, ¿no? No me interesa la posteridad, me interesan los conflictos de la historia, cómo se genera, pero me importa un bledo si en 100 años ya no están. Yo creo que es lo mejor, porque no hay espacio suficiente para que se guarden tantos objetos. Entonces, no sé si debería preocuparme, y eso es algo que lo reflejo en mi trabajo. ¿Debería preocuparme por la posteridad o simplemente debería dejarlo ir para vivir mejor? Entonces, este me gusta mucho, está en el Museo de Antropología. Entonces, si van al Museo de Antropología, búsquenlo. Es un conejo que es una pulquera. Era una pulquera en realidad. Y es muy bonita y es grande, ¿no? Entonces, me interesaba. Y cuando leí los manuales del Museo de Antropología, decía que siempre fue pues color ocre, ¿no? Y se veía casi blanco. Y después leí otro manual de otro libro y decía que no, que el conejo tenía manchas como rayitas negras. Entonces lo estuve viendo y estuve buscando otras fotos y se ve muy ligeramente. Entonces tengo que cambiar esa pieza para ponerle esas rayitas. Pero son cosas que van saliendo. Como hoy en día te dicen, los dinosaurios tenían plumas, pero cuando yo vi Jurassic Park no tenían plumas. O sea, lo juro, ¿no? Entonces son cosas que también van cambiando con la mirada de estudio, ¿no? Y que creo que por eso la obra también va cambiando. No creo tanto en esos conceptos que se manejaban antes. Cuando yo era estudiante, estaba de salida un concepto que se llamaba obra abierta de Humberto Eco. Y como que nunca fui muy fan de eso, pero creo que es algo que más bien pasa. No es tanto como un deber del artista de dejar como siempre un espacio de apertura, de interpretación y de producción, sino es algo que pasa simplemente, aun si no lo buscas, ¿no? Y bueno, las piezas vienen de colecciones de pues, muchos museos de América Latina, pero algunos también los copio de museos que están en Europa o cosas así, que tienen en su archivo cosas. Y no sé, algo que tiene es que también las esculturas llegan a tener un olor, ¿no? O sea, como que huelen a achiote, huelen a café. Ese olor se va como diseminando poco a poco. Y bueno, les pongo aquí esta imagen porque me gusta cómo pueden apreciar un poco los tamaños, ¿no? Si son grandecitas. Y de este proyecto como de reproducción de objetos de arte vernáculo, pues hice muchas cosas, ¿no? Estos son unos globos que me invitó una curadora y fue muy difícil hacer estos globos. Son globos de 36 pulgadas y los inflamos con helio y los pusimos sobre la plaza del Museo de Antropología y se veía más o menos así. Entonces fue muy divertido porque ese día era el CITAC. El CITAC es este coloquio, simposio que se hace sobre pues arte en relación con no sé qué en la Ciudad de México. Que ya no se hace el CITAC, o bueno, se hacían simposios en la ciudad, ¿no? Donde hablaban de arte contemporáneo y otras artes, historia, estética, etcétera. Se llamaba el CITAC. Y bueno, ese día era el CITAC, hicimos este evento y los guardias de seguridad estaban como están aquí, y estaban peleándose con la curadora porque algo que no puedes hacer algo que no puedes hacer en la explanada es obstruir el signo del emblema nacional. No puedes hacerlo. Entonces no puedes poner nada, por eso la plaza está desprovista de lo que sea y está elevada, para que siempre se vea el símbolo del escudo nacional. Entonces no puedes hacerlo, no puedes obstruir ese símbolo. Entonces nosotros lo que hacíamos era obstruir el símbolo poniendo piedras y nos daban cualquier pretexto, ¿no? Como, no, es que son piedras, alguien puede venir, tomarla y aventarla al cristal. Y nosotros, no, güey, no va a pasar. Entonces, ya después salió Saborit y nos dijo, es que no pueden tapar el emblema. Pues nosotros ya sabíamos que no podíamos tapar el emblema, ¿no? Y todo lo que son las reproducciones, son reproducciones que están dentro del museo, ¿no? Son piezas importantes o estelares del museo, como la vasija de mono, de obsidiana, ¿no? El calendario azteca, entre otras piezas que tiene el museo y que las tiene como bajo severo resguardo. Entonces un poco era jugar con lo que estaba pasando afuera, porque bajas el escalón y está el comercio ambulante.
Entonces el comercio ambulante tiene helados, galletas y tiene, todo lo tiene como en esos colores un poco, ¿no? Entonces había un señor que tenía unos barquillos y los colores eran los mismos, entonces un poco era jugar como con esos patrones de color y regresar un poco esos contenidos simbólicamente a un espacio de lo común, de donde seguramente estas piezas eran, ¿no? O sea, estas piezas formaban parte de una vida en un contexto específico, ¿no? Pues para mí era un poco como que este arte se fundiera con lo que pasaba en el mercado ambulante, ¿no? Que también tiene como sus devenires. Y un poco lo que pasó es que quitaron los globos y toda la gente ambulante se llevó los globos para decorar sus puestos. Entonces eso fue muy divertido, ¿no? Porque el museo rechazaba esa pieza, pero la gente se apropiaba de ella desde otro lugar, ¿no? Y para mí eso tenía como mucho sentido. Y hice otras aproximaciones. Estos son son atlantes de Tula y bailan. Entonces son como los art dancers que venden para los autos y esas cosas. Entonces tenían música y bailaban, ¿no? O sea, como hacer divertida esa parte de la arqueología que me parecía tan solemne. Un poco es como hacerle cosquillas a esa dureza institucional a través de estas piezas, ¿no? A través de esas como vasijas o estas esculturas que son pues suaves o flexibles, por así decirlo. Y, y bueno, no sé, también se deterioran. Bueno, el helio no dura mucho y los globos pues se desinflan y estas, después de tenerlas tanto tiempo prendido, pues la tela, la fibra de la tela se va desgastando. Entonces terminan hechas tiras, un poco. O sea, y es completamente normal por el uso. Esto se llama, es un proyecto que idealicé en 2020, 2019 y en 2020-22. Me tomó 3 años hacerlo y habla sobre un caso de corrupción en la Ciudad de México, que fue de los primeros casos de corrupción que involucró el desmantelamiento de una célula de narcotráfico, entre comillas, y tuvo que ver con algo que se conoció como la Operación Dragón, que hace énfasis a la película de Bruce Lee, Operación Dragón, y pues es una peli que habla sobre cómo Bruce Lee va a salvar a su hermana y a mucha gente que está secuestrada por un mafioso que trata personas y es opioide, saben de opio y se dedica a la mafia, al narco. Y lo va a perseguir hasta Shanghái en medio de un certamen de lucha, de karate. Entonces primero ves pelear a Bruce Lee, karate. ¿Sabemos quién es Bruce Lee? Porque no sé, igual no saben. Pero Bruce Lee era un karateca muy importante. Entonces salía en películas y tenía una escuela de filosofía, que eso es lo más importante de su vida. Y es interesante esa peli porque el nombre de esa peli fue usado para hacer este operativo, para desmantelar lo que era la casa de este hombre que se llamaba Shen Li Yegon, que era un magnate farmacéutico que se nacionalizó mexicano, él era chino. Entonces se nacionaliza, genera mucho dinero de forma ilegal o que no puede demostrar en sus libros cómo lo ha ganado. Entonces se le empieza a investigar por narcotráfico, más no por lavado de dinero. Entonces se va a Estados Unidos. En Estados Unidos no le quieren dar asilo, pero tampoco lo quieren arrestar y lo regresan a México. Y en México lleva como 20, 21 años sin tener un juicio justo, ¿no? Lo cierto es que si es culpable o no, trasciende, ¿no? Porque fue una noticia bastante complicada, ¿no? Ya que el hombre guardaba alrededor de 275 millones de dólares en su casa, en el closet. Entonces, era muy extraño porque las noticias te mostraban una cama de billetes parecida a la de Breaking Bad, ¿no? O alguien ha visto El Caballero de la Noche de Batman, donde tienen al chino y como así se veía la cama de dinero, ¿no? Para exhibir la cantidad de dinero que tenía este hombre. Y bueno, ¿qué fue del dinero? Se esfumó, como todo, siempre se esfuma. Y yo lo que hice fue recrear partes de la casa, partes de los objetos de esa casa, que Shen Li Yegon decía que había en la casa, pero que nunca se notificaron, la PGR nunca los notificó, como una serie de platones y vasijas de porcelana china que desaparecieron casualmente, o sea, no se encontraron, ya que la policía solo dijo que había encontrado 205 millones, pero Shen Li Yegon decía que eran 275 y que una parte de ese dinero le pertenecía al Partido de Acción Nacional, además. Entonces, debido a eso, pues es encarcelado para que no hable y se le hicieron muchos juicios para evitar que siguiera teniendo amparos también. Y, en fin, es un episodio muy dramático
de la historia de la corrupción y del narcotráfico en México, porque con eso empezó la guerra contra el narco. O sea, empezó con ese cateo. Básicamente fue el primero. Y esta casa se encontraba en las lomas de Chapultepec. Entonces, para mí era como hacer algo gracioso, un juego de palabras, y por eso le puse en un bosque de la China, que hace referencia a una canción popular que así se llama, ¿no? En el bosque de la China, el chinito se perdió, ¿no? Entonces, yo pensaba en cómo él había caído en una serie como de tretas políticas, no supo manejar ese juego, y él fue el gran perdedor, digamos, de ese gesto, porque era un acto de corrupción del que no te acababas. No era solo que la política estuviera inmersa en el narco, sino la cantidad de dinero que se lavaba. Entonces, yo lo que hice fue representar eso con esta, no tengo una buena vista, qué mal, pero lo que hice fue representar con cajitas de comida china, usé 570 cajas de 16 onzas, el bloque, que era de 60 por 180 por 220 más o menos, era el área que ocupaba el dinero de Shen Li Yegon. Entonces lo representé con unas cajitas de comida china, ¿no? Y todas las cajitas decían, thank you, enjoy. Entonces era como un poco pensar en eso de manera simbólica, ¿no? En todo lo que se había perdido, que estaba como una historia perdida dentro de la historia de los decomisos de México, pero es la más importante, porque es el decomiso más grande que se ha hecho en la historia de México. Y no sé, como que un poco era abordarlo desde una narrativa o desde un relato, pues hasta cierto punto cómico e hiriente, porque algo que pasó con Shen Li Yegon es que fue un hombre que en realidad recibió mucho abuso por ser chino. Más allá de si él era culpable o no por los crímenes que se le estaban imputando, era el hecho de que era chino. Entonces todos los periódicos se burlaban de él porque no sabía hablar español correctamente, pero el hombre habla genial. Entonces él decía copelas o cuello, no podía decir la R o la Y como tal, y los periódicos se burlaban de él, poniendo cosas como se atrapó al chingón, ¿no? O sea, ya saben que el Pásala tiene unos titulazos, o sea, es que la creatividad está al tope en este país, yo no sé por qué a veces no se nota, pero era muy interesante ver todo, estaba como una especie de, pues de, no sé, de racismo parafraseado, ¿no? Porque sí se burlaban de él por su origen, ¿no? Pero él es mexicano, o sea, se nacionalizó, pero todo tenía que ver con que él era chino, ¿no? Entonces, para mí eso era como una cosa muy triste y pensaba mucho en lo que se genera como una especie de cómo entendemos cómo es el otro a partir de la narración de un tercero. Y para mí lo que es China tiene que ver con el filtro que me genera Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como Bruce Lee, ¿no? Los chinos son así, los chinos son chinos y pueden ser de Japón, pero son chinos. Entonces, todos saben karate, ¿no? Te dan galletas chinas y la comida china viene en una cajita, ¿no? Como todos esos son en realidad estigmas de representación, ¿no? Formas de representación digeridas de otro lugar que se han aprendido y que forman parte de un imaginario establecido. Entonces, mucho de lo que formaba parte de esta exposición era todos mis prejuicios que tienen que ver con qué es China, ¿no? ¿Qué es China o qué no lo es? O qué es a partir de, pues, de la representación de otros, ¿no? Entonces, las galletas chinas, por ejemplo, son, son un invento de California, ¿no? Se hicieron en Chinatown, compré una caja de galletas chinas y las representé, y cada galletita es como 1 millón perdido, ¿no? Entonces aquí pusimos 80 de 275 pinturas al óleo, todas son iguales, pero yo no soy máquina, entonces pintaba una tras otra, y todas tienen nombres diferentes, ¿no? Y los nombres que tienen son de los papelitos que estaban dentro de las galletas, ¿no? Esta me gustaba mucho porque decía, crecerás como un árbol echando hojas nuevas en primavera, ¿no? Entonces, debían tener proverbios chinos, pero con el tiempo se fue poniendo cualquier cosa, ¿no? Y un poco yo pensaba como en esa mala fortuna también de Shen Li llegó al haber caído en esas tretas, ¿no? O si era una cosa de mala fortuna, ¿no? O de malos negocios. Entonces, para mí un poco las galletitas simbolizaban eso, ¿no? Como la cosa de los negocios, de lo que no había funcionado y de, y de esa representación del imaginario. Entonces, esto es un poco una panorámica de cómo estaba habitado este espacio en una galería en la ciudad. Entonces transitabas y veías todas estas piezas que eran alegóricas al imaginario chino compuesto en México, ¿no? Porque en efecto nada de ahí seguramente tiene que ver con lo que es China, ¿no? Y bueno, esto es otra serie que se llama Güeros. ¿Alguien ha usado ese término de mal agüero, de la fortuna?
tiene que ver con la palabra augur, que los augur eran personas que leían la fortuna en Grecia y cosas así, y leían sobre todo la lectura de cosas como el ambiente, leían las nubes, leían los pájaros, ¿no? Entonces, para mí el agüero es un poco importante en esta serie porque es una serie de 12 piezas que hice para la Bienal FEMSA en Michoacán, que ahí estuvo Nuria, y bueno, estas son rodajas, son pinturas sobre rodajas de madera que tienen un grosor como de entre 50 centímetros, 1 metro la más grande, y todas tienen como historias de devastación, pero están de forma concéntrica las narraciones, de manera que se generaba una animación. Entonces aquí puse los QR, donde tú ponías como el QR, veías la animación y entonces te dabas cuenta de que era un disco de fenakistiscopio, como estos discos que se hacían al principio del siglo XX para generar cine, animación. Entonces el cuadro se mueve. Entonces en apariencia no lo hacía, pero los QR denotaban que sí, había un movimiento dentro de eso, que lo que propiciaba eran círculos de devastación en forma de loop, o sea que no se acababa. Y tenía que ver con historias que yo había escuchado en mi scouting cuando fui a Michoacán, y estaba todo este problema también de los grupos autónomos, ¿no? Los pueblos autónomos, la devastación por el monocultivo, como que habían muchas cosas pasando en ese momento que hacían que Michoacán fuera poco atractivo, y creo que todavía, pero para mí eran interesantes porque tenían que ver con lo que en purépecha no lo sé decir, pero tiene que ver, digamos, con los dichos o los refranes que tienen que ver con los malos presagios. Entonces, todos los títulos de las bateas, yo pensaba mucho en las bateas, que son estos platones que son muy característicos de todo lo que es la costa sur occidental de México o que está del Pacífico, y los hice de esa manera, ¿no? Entonces, las frases eran como: si sueñas que se quema una casa, alguien de ahí se muere, ¿no? Entonces, todo eso era como simbólico porque en efecto estaba en el ambiente, ¿no? Eh, este que decía: si no puedes olvidar al difunto, toma agua de la ofrenda, era en relación con el lago de Janitzio en Pátzcuaro, ¿no? Es un lago muy contaminado que ya no tiene peces, pero lo que hacen los señores es hacer el ritual de que van a pescar, porque es bueno para el turismo. Entonces, el turismo lo que hace es ir a verlos pescar, pero ellos ya no pescan, entonces hacen una danza. Hacen como que pescan, pero es que la gente adora ver ¿cómo se llaman? Las pescas de mariposa, pero es algo que ya no pasa, el lago está tan contaminado que ya no hay peces. Entonces, un poco, para mí eso era como muy extraño, ¿no? Y eran como signos de presagios de cómo todo estaba saliendo mal, ¿no? De cómo eso era una forma de entenderlo. O esta otra que tiene que ver justo con cómo generar mal agüero, ¿no? Como si matas una víbora serás pobre de por vida, pensando que mucho de la naturaleza que está aquí o de la fauna que forma parte de Michoacán también está siendo erradicada para generar monocultivo de aguacate o de otras cosas, ¿no? Entonces se está acabando el bosque, pero con el bosque se lleva la fauna, ¿no? Entonces un poco como apelar a esa magia, ¿no? De desearle la mala suerte al otro, de que estás acabando con lo tuyo, sentía yo que se manifestaba en estas revueltas o en estas situaciones de conflicto en Michoacán, ¿no? Y de que cuando yo platicaba con mucha gente de Cherán o de Arantepacua, había esa necesidad como rabiosa y violenta y colérica de desearle mal al otro por lo que había hecho, ¿no? Como has matado una serpiente y todo por eso te irá mal, ¿no? Entonces, eso me parecía como muy fuerte y muy potente. O yo cuando llegué, todo está lleno de sopilotes entrando hacia el bosque de Cherán. Entonces, era como muy bonito por lo que representaba para mí. Entonces, yo vertí como esos imaginarios propios que había construido ahí, motivados por lo que había visto en pues como en estos platones circulares que al final tenían pues una animación, ¿no? Y pues bueno, ahí vean. Más bien hizo como unas serpientes y escaleras, ¿no? Cambié algunos motivos y realicé como otro tipo de juegos, porque me interesaba mucho lo que es en Purépecha o en el pueblo Purépecha, lo que es el año del fuego y la constelación del Arado, que no es otra cosa que Orión, ¿no? Entonces ellos tienen un nombre para esa constelación y me parecía muy interesante cómo decían que cada año lo que hace el fuego es purificar tanto lo bueno como lo malo. Entonces pasan cosas buenas y pasan cosas malas, porque el fuego sí es reparador, pero decían, no solo se hace una justicia de cosas buenas, sino también de cosas perversas, también pasan cosas malas, ¿no? O sea, el cambio es violento.
esta es una intervención que hice para una escuela, es un muro es un dibujo que hice para una secundaria. Me invitó una fundación que se llama Casa Gallina y fue a partir de un taller de escucha. Lo que hicimos fue adivinar el sonido de muchos animales y traducirlo en onomatopeyas con los estudiantes. Y al final lo que hice fue una composición para que formara parte del jardín interior de una escuela secundaria en la Santa María de la Ribera. Y pusimos flores y la idea, yo creo que es un proyecto fallido, por eso lo traje, porque aunque sí me gustan muchas cosas, algo que debía pasar, pero creo que no va a pasar, es que debíamos poner muchas flores polinizadoras para que se comieran el mural, para que de alguna manera la intervinieran. Pero por muchas y varias razones, o sea, los estudiantes no querían poner plantas cerca para que el mural entonces se siguiera viendo. Entonces ponían las plantas más para acá y dejaban ese espacio como de 1,20 m desprovisto para que no se lo tragara. Yo sí quería que pusiéramos plantas para que se lo devoraran y como el mural es de acero, pues fuera más bien un soporte para las plantas, ¿no? O sea, sí tiene una decoración, pero me importaba eso y yo sentía que eso no estaba pasando. Y bueno, no sé, este proyecto se lo titulé Nuevos Clásicos y habla sobre las cajetillas de cerillos que son de la central cerillera. Y es un proyecto largo que llevo haciendo desde 2016 pues a la fecha. Y la idea es generar como una serie específica de cerillos con obras de arte mexicano, sobre todo obras de arte moderno, y que formen parte de la colección de la central cerillera, ¿no? Esa es como mi motivación, decirle a la central cerillera, ¿por qué no compras arte contemporáneo mexicano y lo pones detrás de tus cajetillas en lugar de poner, no sé, un Rembrandt, ¿no? Porque algo que caracterizaba a esas cajetillas es que en tiempos pasados ponía puras pinturas de arte europeo. Entonces, con el tiempo invitó a un pintor que se llamaba Jorge Casares Campo, que era de Cuernavaca, ya falleció, y él hacía paisajes al estilo José María Velasco para esas cajetillas. Entonces, para mí un poco hay un problema en el arte contemporáneo que tiene que ver con el hecho de que jamás es contemporáneo. Hay como una distancia de entre 30 y 50 años con lo contemporáneo en realidad. Entonces, uno llega tarde a lo contemporáneo, tal vez, ¿no? Entonces, para mí, eso tiene que ver con una historia de cómo se historiza y cómo se periodiza el arte. Cómo es que el arte pasa a ser arte moderno o arte impresionista. Bueno, todas esas categorías se dan cuando ya el arte es pasado. Entonces, que exista un arte contemporáneo como una categoría de oxímoron, o sea, cristalizada, de que hay un arte contemporáneo ya catalogado me parece loquísimo, ¿no? O sea, de lo rápido o de lo acelerado que vamos en una vida que va adquiriendo cosas, produciendo cosas y etiquetando cosas. O sea, las estamos ordenando casi conforme se van creando, pero esos procesos no eran así antes. Entonces, estas cajitas son un poco una parodia de eso, ¿no? Porque lo que estoy poniendo son un montón de piezas canónicas que forman parte de colecciones institucionalizadas. Para mí eso es lo clásico, ¿no? No lo clásico no como algo que sea buenísimo, sino lo clásico como algo que está instaurado y que forma parte de una cierta regla institucional de la que no puedes escapar, ¿no? Entonces muchos de estos artistas intentaban escapar de esa institución y al final formaron parte de ella, ¿no? Y a mí eso me genera mucha gracia, ¿no? Como todo ese arte moderno que intentaba escapar, al final se volvía a meter, ¿no? Y yo sentía que ese era el cajón de lo clásico, esa era la cajita a la que todo pertenece, ¿no? Entonces yo siento que lo que no está dentro de esas cajitas probablemente vale mucho más, ¿no? O sea, todas las cosas que no están dentro de una línea de la historia del arte, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Y en realidad esas cosas son las que a veces más sirven cuando haces arte que las que están dentro del molde, ¿no? En mi opinión. Entonces, yo pensaba mucho en estas piezas contemporáneas de Eduardo Avaroa o de Teresa Margolles, que escapaban del arte moderno como una pelea, ¿no? Tenían una pugna con esa generación y también con los neomexicanistas, etcétera. Y ellos fueron los conceptualistas de México, pero de repente tenían estas formas modernas, ¿no? O sea, cuando Teresa quita ese muro de la casa y lo vuelve una pieza, se vuelve una barda dentro del museo, o sea, es un bloque blanco, ¿no? O sea, no es minimalista tal cual porque está haciendo porosa toda esa estructura de lo minimalista, pero cuando tú te alejas lo suficiente en una caja como esas, se vuelve moderno en mi opinión, ¿no? Porque tiene esa vena. O el de Eduardo Avaroa, que es el obelisco roto, es una pieza que copió de otro artista y que lo que quería hacer era que con el material, pues justo volver porosa esa visión, ¿no?
y la pone en una calle paralela a Periférico, que es donde está la Ruta de la Amistad. Entonces, para mí, este es como el principio de la Ruta de la Amistad en tu caso, ¿no? O sea, como que al final esa pieza la adquirió el MUAC. Entonces, para mí eso se volvía como raro, ¿no? Como el arte al final se institucionaliza o se vuelve parte de una línea bastante rígida. ¿Saben lo que es la ruta de la amistad? Perdón. Nada, tú, está bien. Sí, ¿qué es la ruta de la amistad? Es que me quedé pensando si eso, cómo se entendía. La ruta de la amistad fue como un conjunto de esculturas que se hicieron en el sur de la ciudad, a partir de los Juegos Olímpicos, donde Helen Escobedo invitó a varios artistas y pusieron esculturas, ¿no? Y es como pusieron, ¿no? Escultura abstracta, sobre todo, no sé. Sí, todo es abstracta y es monumental. ¿Han visto imágenes de un señor que se llama Sebastián? ¿Aquí hay un Sebastián? Sí. ¿Acá hay un Sebastián? ¿No saben? Sí, ¿no? Ah, pues así. Igualito, pero una tras otra en todo la área periférica, como aquí un Reforma, una avenida del Boulevard, así, y después de tantos metros hay una, y luego hay otra, y eso se le conoció como la Ruta de la Amistad, y todos los artistas hacían escultura, eran escultores, pero también eran de otros países, se invitó a Herbert Bayer, ¿no? Sí, la verdad sí, es una bella pregunta, no, sí sean compas, o sea, se hacía en realidad con motivo de los Juegos Olímpicos y esta idea como de la fraternidad y de la hermandad, y fue un proyecto que también involucraba a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque algunas de esas piezas que no copiaron en la Ruta de la Amistad se pusieron en el espacio escultórico, ¿no? Pero sí tenía algo que ver eso, de que si eran amigos, sí. Eran conocidos, eran colegas. Y fue muy polémica porque pues justo pasó lo del 68 y ellos siguieron haciendo esas piezas, ¿no? Entonces fue como, ok. Y bueno, este proyecto, que es el último que les quiero presentar, se llama Pintura Cósmica y es, perdón que los títulos estén en inglés, pero intenté traer un portafolio actualizado, entonces tenía esos títulos y ya no los pude cambiar. Perdón. Y bueno, este es un proyecto de largo aliento que llevo haciendo todavía y que habla sobre la pintura cosmética en realidad. Entonces me gusta mucho la pintura sobre la piel. Yo no me maquillo, pero eso no importa porque no tiene que ver conmigo, sino con un pasado familiar, ¿no? Mi familia creció cerca de Guatemala y República de Brasil, que está en el centro, donde se venden todos estos productos de maquillaje y de limpieza y de belleza. Y entonces soy muy cercana como a ese mercadeo. Entonces, para mí siempre fue como muy bonito ver a mi mamá maquillarse y yo le decía que se iluminaba, como mamá, te estás iluminando, ¿no? Y algo que siempre pasa en el maquillaje es que alguien siempre te dice, te estás arreglando como si uno estuviera descompuesta, ¿no? Entonces, para mí esas cosas, cuando tomé conciencia de ellas, me parecían muy fuertes y yo decidí descentralizar mi práctica de la pintura bidimensional, realista, mimética, europea o eurocéntrica a un lugar donde fuera cercana a mí, ¿no? Entonces, para mí, ver a mi madre maquillarse era como aprender a pintar y no ver a Bob Ross o no ver a, pues, no sé, ¿no? A mi teacher consentido de Elena pintar, ¿no? O sea, para mí yo creo que si aprendí pintura fue por mi madre, ¿no? Entonces, como que muchas de las cosas parten de una anécdota personal y encuentro un lugar de dimensión pública, ¿no? O sea, no basta con que uno tenga pues una historia, una anécdota personal si no sabes cómo compartirla con alguien, ¿no? Entonces, para mí encontrar una dimensión pública de eso es importante y para mí esa conexión fue intentar repensar qué es la teoría del color en relación con la pintura no formal, que vendría siendo la del maquillaje o la pintura del cuerpo, que además es pintura el polvo, es pintura lavable, que se contrapone al óleo, que es una pintura que permanece por mucho tiempo. Entonces yo hago estas cajas como con las pastillas y les pongo cosas dentro, ¿no? Las vuelvo como una especie de ready-made, ¿no? O sea, me gusta. Las tomo y las descontextualizo y las vuelvo a regresar en otro contexto, con otros títulos, como más lúdicas, ¿no? Y en efecto se van rompiendo conforme se van usando, ¿no? Ustedes saben lo frágil que es esa cosa, porque es polvo comprimido, entonces cualquier gesto que hagas lo destruye. Entonces hay como algo delicado ahí y también hago muchos lienzos y pinto sobre ellos, ¿no?
apelando a formas modernas, ¿no? O artistas modernos que me gustaban, pero que en realidad nunca entendí del todo. Siempre me gustó mucho Rauschenberg y cuando intenté comprender por qué, me dejó de gustar. Entonces, cosas así. Y son muchas instalaciones de, pues, de pintura cosmética, ¿no? Haciendo como algunas cajas con espejos y pintura que hablan sobre ciertos pintores. Entonces, es como una relación epistolar romántica con esos pintores de los que aprendí mucho e intento desaprenderlo todo, ¿no? Tengo una relación romántica con el doctor Atle, entonces me gusta mucho, ¿no? Y toda esta serie está dedicada a él. Tengo como 14 pinturas que le dediqué a doctor Atle, ¿no? A todos sus volcanes. Y lo que hago son sacar las paletas, ¿no? Las paletas de color y hago estos cuadros. O de Ellsworth Kelly, que también me gusta mucho. Y algunos otros objetos, o sea, que parecen ciertamente como hasta surreales, ¿no? Como esta bola, que es una de estas bolas disco que ponen, bueno, las discotecas, pero ya no se llaman así. Qué triste, ¿no? Bueno, eran bolas disco porque eran discotecas, ahora son antros o no sé qué sean, pero son muy bonitas porque incide la luz y se descompone todo. Entonces un poco lo tomé como referencia del fenómeno, ¿no? De la luz. Entonces, no sé, como creo objetos que además no puedes tocar bien porque cuando los tocas te manchas. Entonces, para mí eso es como importante, ¿no? Generar tridimensionalidad en la pintura a partir del gesto también, de cómo está construido. O bueno, um, eso sería como todo. No sé si tengan preguntas, dudas, quieran prender la luz. No puedo hacer esto. Allá. Y algunos que fuimos el semestre pasado al viaje de Mako, vimos estas piezas, no sé si se acuerdan, en Acme, Salón así. Al principio. Al principio. Bueno, sí hago pintura mimética todavía, me gusta, pero ya no tanto. Es muy poco. Es 2017. No sé. Es una pared. Son dos pinturas del tamaño de una puerta y son puertas. Entonces, la idea era generar eso. Es un trampantojo. Un trampantojo. Un trampantojo es la trampa al ojo. Era una forma de pintura, ¿no? De que es muy realista, pero sobre todo tiene ciertos elementos que hace que pienses que sí es un objeto real, ¿no? Entonces, son puertas. Se llama puertas blancas estilo americano. Tienen cerradura y todo. Son iguales todas, pero lo que cambia son las cerraduras. El material es sobre Es tela. tela. Sí, son bastidores de tela y tienen estas chambranas, que es como el marco de una pintura. Chambrana. Pero son pinturas. Son divertidas. Como mucho, ¿no? Sí, soy bastante Me rara. encantó, pues, como la generosidad de poder compartir tanta obra, ¿no? Tantos proyectos, como dices, muy distintos entre sí, pero hay algo en la factura que los une también, ¿no? Como esa... a mí o sea, me encanta como tu relación con la materialidad, ¿no? Como dices, sí es pintura, pero también todo el objeto, ¿no? La miniatura, ¿no? De repente digo, no, hay unos que no sabe uno en la escala, ¿no? Ah, sí, eso. De las cajitas de cerillo me gustó ver la instalación final porque Ah, no sabía si eran igualitos a la cajetilla o... son más grandes. Es una maqueta 5:1. No, pero no llegué a ver. Sí, es 5:1, porque son chiquitas. Entonces estas son 5 veces más grandes. Creo que hay una reflexión como súper interesante sobre la historia de los objetos y de las colecciones, ¿no? Hay una y otra vez va de, bueno, de las colecciones. ¿Qué pasa con las colecciones de los objetos arqueológicos, ¿no? ¿Qué pasa con las colecciones
¿Qué obras de historia del arte pasan de ser archivos, patrimonio? O sea, siento que esa pregunta está constantemente ahí en el trabajo, ¿no? Una relación también con la historia del arte, con lo del arte, los objetos, la escultura, los objetos materiales, ¿no? Sí, sí, pues es una preocupación que no creo que sea única, ¿no? Yo creo que a la mayoría de la gente que hace arte le preocupa mucho dónde van a quedar sus cosas, ¿no? O sea, hay una pulsión constante por saber si eso te lo van a comprar, se lo va a llevar a alguien, se va a destruir, va a pasar a mejor vida, o sea, como qué pasará con eso, ¿no? Que como el artista está muy metido en cuestiones de historia y en cuestiones de política y siempre está como ahí narrando cómo fue la historia o cómo va a ser la historia, ¿no? Y para mí eso es como importante. ¿Puedes platicar de esta? Esta a mí fue la primera vez que yo conocí. Mi trabajo. Sí, les cuento rápido. Esta es una pieza que diseñé, justo terminábamos de tener clase con Miguel, creo que nos conocimos, fue mi teacher, lo aprecio, chévere, y después sales de la escuela, llega la nada, y para mí era como, híjoles. Entonces yo en lugar de ver la nada, vi la oportunidad de hacer una pieza, porque cuando sales de la Esmeralda, a fuerzas hay una exposición final, ¿no? Y yo decidí hacer una obra como parte de mi cierre, ¿no? De mi estancia en la Esmeralda, y realicé esta pieza, pero como no tenía dinero, pues fue un show. Entonces lo que hice fue que le pedí a mi mamá los retazos de oro que teníamos en la casa, los fundí, hice una placa y la empeñé. Y con el dinero que me dieron, realicé la obra. Entonces en la obra lo que retraté eran pinturas de un ajuar familiar. Eran todas mis pinturas, eran chiquititas, eran miniaturas. Son chiquitas. Y hablan sobre piezas que mi familia perdió o ha perdido durante mucho tiempo por empeñar, ¿no? Entonces mi familia era obrera y era pobre, entonces de repente hacía lo que hicieron muchas familias en algún tiempo cuando llegó la devaluación, que fue empeñar el oro. La gente tiene oro para poder empeñarlo, no para poder lucirlo. Entonces, todo eso se fue perdiendo en el Monte de Piedad, y donde yo expuse que el Exteresa, el Monte de Piedad está en la otra esquina. Entonces lo que hice fue ir al Monte de Piedad, sacar una tarjeta, me formé, fui a empeñar pues sí, él dije que, ajá, la plaquita, que tenía mis iniciales, mis datos, lo fui a empeñar y con ese dinero hice esta pieza, y después cuando vendí la pieza, saqué la placa y se la vendí al coleccionista también. Entonces, las pinturas son retratos de esas piezas que ya no tengo, de esas piezas que mi familia perdió, como esos anillos de topacio que eran muy bonitos de mi abuela, o ese jaguar que era una réplica de un Cartier, era un falso Cartier, pero sí era de oro, ¿no? Entonces, eran como piezas que formaron parte de la historia familiar y que, bueno, por necesidad se vendieron, ¿no? Entonces, para mí era como un poco tener un retrato de eso, y era pintura igual, muy mimética, y los soportes eran pequeñitos, ¿no? Muy chiquititos, eran tamaño natural, entonces, El tamaño de la película. ajá, entonces eran como bastidores de 3 por 2 centímetros, que era el más chiquito, el de 3 por 2 centímetros. O sea, como pintar esta cosa en el arroz, algunos eran más grandecitos, como de 10 por 15, y todo eso lo puse en un gabinete, ¿no? Por aquí está el gabinete. Entonces, bueno, aquí estaba el gabinete. Y cuando lo expuse, como no tenía la plaquita, dejé la boleta original del Monte de Piedad que me decía cuánto me prestaron y cuánto tenía yo que devolver con intereses. Tenían precio. Sí, les puse precio, el precio que deberían haber tasado estas piezas. Por ejemplo, por eso iba al Monte de Piedad seguido. Iba y preguntaba, ¿cuánto costarían unos broqueles de concha nácar? ¿No? O sea, como cuánto estarán. Y me decían, pues estos están en unos 1,220,63 centavos. Entonces, las piezas tienen el título de lo que valen, ¿no? En realidad. Entonces, esa pieza se llama lote 005A, par de broqueles en tal precio. Entonces, me gusta mucho jugar con mis títulos y hacer que las cosas se potencien con eso. Entonces, todas las piezas sí tenían títulos, esas eran las fichas técnicas.
como, esa era la gran ficha técnica, esa era la hoja de sala, ¿no? De mi propia mini exposición en una caja. Y todas tenían su ficha al lado. Que no decía la técnica, sino lo que decía es qué es lo que estás viendo. La joya. Uh-huh. El condicionamiento. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Creo que Nuria tiene razón, las piezas, ¿no? Tienen detrás esta historia que además a algunos nos ha permeado, ¿no? Por algunas razones. O sea, yo me acuerdo mucho de la historia de Shen Yegon, porque era imposible ver estas imágenes y los policías haciendo angelitos en la cama de billetes, ¿no? Sí, fue severo. Sí, o sea, a mí o sea, escogí esa historia y no otras, porque esa fue la historia que abrió esta guerra contra el narcotráfico, pero fue el año en el que yo entré a la universidad a estudiar, que fue 2007. ¿Cómo funcionan esos contextos cuando muestras estas piezas en otros lados? ¿Cómo generas tú el contexto para explicar esa pieza? Es que a veces no, o sea, a veces no hay necesidad, ¿no? O sea, lo que hago es que doy demasiado contexto, ¿no? O sea, hablo más del contexto que de estar hablando de las piezas y presento menos trabajos, ¿no? O sea, como que aquí, pues, yo siento que hay como una cosa de que artistas, estudiantes artistas, estamos en México, centro de México, entonces como que hay muchas cosas que se vuelven, digamos, parte de un horizonte, pero cuando sale, o sea, tengo que poner ciertas descripciones para entender qué, ¿no? Por ejemplo, ahora por una cuestión generacional, yo no puedo decir solo Bruce Lee, güey, porque nadie sabe quién es Bruce Lee. O sea, tenía un grupo de niños que me decían, yo no sé quién es Bruce Lee, ¿no? Entonces también hay cosas que pasan de moda o que se salen del contexto, ¿no? Ya, no solo como por cuestión de región, porque por cuestión de región la gente cacha que México tiene un problema de narcotráfico ahorita y con eso queda. El problema es más bien hablar de otras cositas, ¿no? Que Oye, pero ¿y qué es lo que te fascina? Es que tú que te causa todavía mucho placer de la pintura mimética. ¿No? Bueno, todavía siento una fascinación. O sea, ¿cuál es lo que te engancha sobre el poder de la pintura a través de la representación? Pero sabiendo que no te reconoces como pintora, pero más bien por de estructura piramidal de la escultura, bla, 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 bla. Pero ¿qué es lo, digamos, qué es lo que te causa esta es que posibilidad de conocimiento? No sé, claro, claro. Sí, la verdad es que algo que pasa con la pintura mimética es que, voy a usar un término que es chistoso, pero es masturbativa. Te genera mucho placer ver algo así. ¿A poco no? O sea, la gente se siente fascinada por ver algo así y yo no soy la excepción. Sin embargo, para mí lo que tiene sentido en la pintura mimética de representación es que llegamos a un tope donde cualquier cosa es pintable, ¿no? Y es algo que se viene desarrollando desde el barroco. O sea, como cualquier cosa, puedes pintar cualquier cosa. Mientras haya una técnica, la puedes hacer. No importa cuál sea, no importa qué sea. Y de repente se contrapone con la noción del arte de que cualquier cosa puede ser arte, ¿no? Y eso crea una paradoja, porque cualquier cosa puede pintarse y cualquier cosa puede ser arte, y al mismo tiempo no cualquier cosa lo es, y no cualquier cosa puede ni debe pintarse. Entonces, para mí lo que me motiva eso es como una especie de responsabilidad que surgió en eso. ¿Cómo voy a elegir lo que voy a pintar? Y eso es lo que es emocionante. O sea, si cualquier cosa puede pintarse, entonces no puede ser entonces cualquier cosa, porque si no sería lo que sea y no tendría ningún valor. Entonces, ese tomar la decisión de qué es lo que se va a pintar, me pareció como muy importante y sigue siendo muy importante para pintar. Y eso tuvo que ver con, con un encuentro cósmico, no, pero sí fue un encuentro cósmico con alguien que se llama Edgardo Ganado Kim, que es curador, y que él me dio clases. Entonces, un día platicando hablamos de producción simbólica, que es una terminación que usa Néstor García Canclini, y yo me enamoré de esa forma de entender el arte, ¿no? Producir algo de manera simbólica me parecía importante.
Entonces ahí entendí que sí, cualquier cosa puede ser arte y al mismo tiempo, no, no cualquier cosa. Entonces puedes pintar cualquier cosa, un bote de basura, la compu, no sé, lo que sea, ¿no? Con ese nivel de realismo porque puedes. El problema es la responsabilidad en ello. O sea, sí puedes, o el problema no es poder, sino deber hacerlo. O sea, como dónde calles. Y para mí esa responsabilidad de las imágenes es lo que me generó algo más que solo ese placer de poderlo lograr. Entonces, pues claro, yo tenía esa necesidad de poder lograr una técnica, pero pues si no significaba nada, iba a ser como todas las demás cosas, pues para qué pintarlas. Entonces, cuando caigo en ese lugar, ahí es donde siento yo como, o sea, sí, por eso lo sigo haciendo, ¿no? Porque cuando encuentro la cosa que de verdad creo que debo pintar o que se debe pintar para decir algo, pues es muy bonito verla concretada, ¿no? Y además de que me deshago de un problema, ¿no? Porque como el arte se forma como una necesidad muy fuerte, te sientes muy mal cuando no lo puedes concretar. Entonces, para mí, en términos de neurociencia, sí es importante deshacerte de eso porque te estorba para pensar. Entonces, la mayoría de las piezas que son así miméticas me estorban para pensar. Entonces, las hago para ya no pensarlas. Ok. Am, bueno, por ejemplo, ya ahorita vengo con trabajo, o sea, ¿qué es lo que tienes como pensado para el trabajo que tienes desarrollar a futuro? Y si tuvieses que cambiar algún soporte, o sea, si tuvieras que mudarte a algún soporte diferente de los que ya has manejado, ¿a cuál te gustaría explorar? Es como un test, ¿no? De revista ese. Está bello. Es que, bueno, el futuro es bien incierto, ¿no? ¿Quién sabe? El año que viene tengo una exposición importante y, por ejemplo, ese es como mi futuro inmediato, ¿no? Como eso es lo que tengo que resolver, ¿no? Tengo una expo en Galería Monclova, entonces tengo que sacar una producción decente porque es una galería decente, entonces como que siento mucha presión y eso no me deja pensar. Entonces, lo que he pensado es que necesito sacar alguno de estos proyectos que tengo, ponerlo ahí, ¿no? Porque también hacer una exposición lo que hace es que genera perspectiva. Sabes dónde te equivocas, dónde no, eso no funcionó. Entonces, a mí cuando yo estoy atorada en ese problema de ver hacia futuro, es momento de hacer una exposición para dejarlo atrás, ¿no? O sea, eso es lo que hago y eso es lo que tengo como en miras, ¿no? Y en términos de soporte, pues tengo muchas ganas de hacer algo con metal, por ejemplo, ¿no? Algo con, no sé si con metal o con aluminio, pero lo que pasa es que tengo muchas monedas viejas y Juan Carlos de Morelia y yo pensamos a lo mejor fundirlas y ocuparlas para hacer un piso, un mapa celeste sobre un piso en el planetario. Entonces, por ejemplo, tengo muchas ganas y estoy hablando con un chico, San Israel, para ver cómo hacemos, cómo fundimos esas monedas para que no se fundan todas, sino nada más se fundan lo suficiente para poderles dar forma y que entren en el piso, ¿no? Y hacer un mapa celeste en el piso del planetario en Morelia, por ejemplo. Y en realidad cualquier soporte me parece bueno, o cualquier superficie, o cualquier técnica, mientras tenga sentido. Entonces, como que no lo sé antes, lo sé cuando tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, en ese momento reviso cuáles son las opciones, qué es lo que sí sé hacer y qué es lo que no sé hacer, para darle sentido, ¿no? Como que de antemano no es que tenga ganas de decir, bueno, tengo ganas de, no sé, hacer cera o encausto. Pues sí, a veces tengo ganas y cuando tengo ganas hago cosas y no es precisamente obra, nada más son cosas que hago y ya me quito la cosquilla y si veo que me sirve para hacer algo más, la tomo, la estudio, la exploro y la uso. Si no, pues nada, chido, está bien bonito, ¿no? O sea, una amiga sí me invitó, como vamos a hacer cerámica. Nada me salió, fue terrible, pero estuvo chingón estar en el taller de cerámica. Felicidades, ella hace una obra increíble y yo no. Y no siento, o sea, eso me podría servir, pero todavía no sé cómo. Entonces, cuando sepa cómo, pues haré una pieza. Nada. Bueno, ella y luego tú, ¿no? Este, presentó unas puertas, esas no explico como qué significan. Porque igual me estorbaban para pensar un poco, ¿no? Entonces, tenía muchas ganas de hacer trampantojo, porque siempre me ha gustado mucho la idea de que confundas algo que no es real con algo que parece real.
y fue una invitación que me hicieron a una exposición en una galería que se llama El Cuarto de Máquinas, y era una exposición sobre qué pasa con el urbanismo. Entonces había una frase muy buena de Rem Koolhaas que decía como hacer algo mientras te chingues el entorno, pero bien, ¿no? Entonces a mí me parecía brutal, ¿no? Y la expo hablaba sobre cómo la idea de urbanizar ha desgastado el paisaje, ¿no? Entonces la curadora era Josefa Ortega, que tiene esos temas en su práctica curatorial, y yo, que no hago paisaje, como siempre, decidí hacer un objeto. Entonces, la mayoría eran como apreciaciones de paisaje, del paisaje urbano o de las depresiones, más bien, del paisaje urbano. Y todos eran como propuestas críticas sobre lo que pasa con el urbanismo. Y yo decidí hacer estas puertas porque al vivir como en un área como muy alejada del centro, como que eso hace que la gente que vive alejada del centro quiera vivir en el centro, ¿no? Esa pulsión enorme de querer vivir en el centro, porque en el centro hay todo, ¿no? Aún si vives en un cuarto de 2x2, pero vives en el centro, ¿no? Entonces yo como que estaba atravesando eso de mudarme de mi casa e irme al centro, y todos los cuartos que llegaba a encontrar de las desarrolladoras eran cuartos súper chiquitos, pero todos tenían esas puertas bien chidas que las venden en Home Depot. Si van a Home Depot, ahí las venden. Entonces son puertas que en realidad son de aglomerado, no son de madera, son de metal, son pesadísimas, y las venden así para todos los desarrollos inmobiliarios que se están haciendo de forma precaria, para que se vean bonitas. Entonces, esas puertas, si tú revisas los suburbios norteamericanos en una foto, se parecen, son de ese tipo, pero no son de madera. Entonces, son como una ilusión. Y para mí eso era un poco la motivación. Hice 4 puertas pensando que ese lobby donde me tocó a mí poner mi obra era como una especie de pasillo parecido a los pisos cuando estás en esos desarrollos inmobiliarios de departamento. Entonces quería que tuviera esa sensación de que había puertas y de que esto era un piso departamental. Entonces todas las puertas tenían como título el nombre de un departamento. O sea, el 701 era el piso 7, aunque estuviéramos en planta baja. Entonces yo imaginaba que eso era el piso 7. Entonces el departamento 701, 702, 703 y 704. Y lo gracioso es que, bueno, funcionaba tan bien que engañaba a los niños. Entonces los niños siempre querían abrir la puerta para ir al baño y nunca era el baño. Entonces era muy bonito tener esa idea, ¿no? Y ya, fin. Yo te quiero preguntar sobre esas bolitas o esferas que estaban en el cartel. Sí, la puse porque recordé que estaban en el cartel. Son son dibujos. Son unos, aquí se ve. Son esferas de madera. Entonces están recubiertas con gesso, de manera que quedan muy, muy lisas, ¿no? Son hay de diferentes tamaños. Unas muy chiquititas, como 5x5, otras de 10x10, 15x15, 20x20, y tengo unas de 30 centímetros. Y lo que hago son hojas de papel. Has tirado una hojita de papel, así la has hecho bolita. Pues esto es un eufemismo, ¿no? O sea, es como llegar a ese punto, pero de una manera complicada. Entonces son como surreales, son lisas, no tienen textura, solo tienen esta cosa visual que hace pensar que están forradas como con papel, pero en realidad no lo son. O sea, están dibujadas. Una bolita de papel. Es una bolita de papel, es una representación de una bolita de papel, ¿no? Y están dibujadas con bicolor. ¿Y el cubo? El cubo es igual, solo que es un cubo, es una bolita cúbica. O sea, no tiene sentido, son como muy surreales en ese aspecto. No tienen textura, es una bolita cúbica. Y tengo cosas así de dibujo que me gusta explorar, que me gusta mucho esa parte cómica de la geometría, que es ridícula, ¿no? Sí. De nada. Y quizá algo sobre la ilusión, porque ahora que dices sí, ¿no? El juego con la ilusión está también muy presente, ¿no? Desde los objetos las réplicas hasta las bolitas, ¿no? Las puertas, como el juego con la ilusión también está ahí constantemente, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver No sé dónde está el cursor, ¿ustedes lo ven? No. Ahí está. Sí, por ejemplo, esta es una ilusión. O sea, yo imaginaba cuando hice esa exposición, era de dibujo nada más. Y son problemas de dibujo, o sea, problemas de geometría. Entonces, eso yo lo imaginaba como una dimensión desconocida. Era como
la cuarta dimensión, que quién sabe qué es, como en Los Simpson cuando Homero cruza y se va a la cuarta dimensión. Entonces yo pensaba eso y puse una silla partida en dos. De un lado del muro puse las patas y del otro lado del muro estaba la silla. Y es como si se lo hubiera tragado la pared, pero puse esta pintura, perdón, que es una representación de las micas de corte, las tablas de corte que usan. Entonces la pinté en la pared y hice una pintura como in situ, ¿no? Con la silla que parecía haberse colado hacia otra dimensión en la tabla de corte. Así como, era un juego. ¿Pero las patas están pintadas? Sí, las patas están pintadas. Están pintadas, están salidas. Ah, ok. Entonces, obviamente nada se traga una dimensión, pero es como la ilusión de la representación, de hacer que parezca. Entonces, en una superficie delimitada, que lo hace parecer. Y es como lo más abstracto que tengo, ¿no? Por ejemplo, Bueno, los cosméticos también, ¿no? Ah, sí, eso, bueno. ¿Alguien más? Bueno, creo que en algún momento de la presentación lo mencionaste, pero sí, bueno, si no, es algo que yo también percibí. Yo creo que hay como un interés por los objetos que ya no están, de alguna forma, como las joyas o no sé, tal vez el dinero, y pues me representa de otra forma, pero quién sabe qué con ese dinero. No sé si de verdad es como sientes que es una constante en tus piezas, como desarrollar esa idea o de dónde viene como ese interés mayor, de alguna forma. Sí, o sea, para mí la representación es hacer presente algo que está ausente. Entonces, para mí toda la obra, toda mi obra tiene que ver con eso, con negociar con lo que es la ausencia, con lo que falta, con lo que no está, con lo que desapareció o con lo que va a desaparecer, ¿no? Y eso surge de muchas carencias económicas, carencias afectivas, carencias de todo tipo. O sea, para mí eso es lo que me interpela como persona. Y en términos de pedagogía radical sería algo así como la urgencia. Mi urgencia es la carencia, es lo que motiva todo. Y viene de lugares como personales o psicológicos como muy dentro, pero que también están muy afuera, ¿no? La carencia de tiempo, la carencia de salud, la carencia de la economía, la carencia de la familia, o sea, todo eso es carencia en diferentes niveles. Entonces, lo que hago es encontrar un lugar donde generar esa narración. Gracias a ustedes. No lo puedo cerrar. Ya. ¿Alguien más? ¿Estamos? No, gracias a ustedes. Antes de que se vayan, muchas gracias por venir. Antes de que se vayan, si alguien no ha firmado, va a venir con nosotros al viaje del sábado y no ha firmado su formatito, ahorita nos firma uno. Y más o menos, estamos. También si traen ahorita el dinero, Buscando cabeza, como anticipo. ¿Alguien más? Ya todos. ¿Alguien más? Sí,